se conecten. Ya puse. Listo. Hola, hola. ¿Cómo andan? Hola, Rodrigo. Hola, Lau. Buenas Hola. tardes, hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? La ninfa por aquí es Lau. Creo que la otra ninfa es Enrique, ¿verdad? Sí, Buenísimo. Hola, Enrique, ¿cómo estás? muy bien, muy bien. El ninfo. Y bueno, nada, vamos a, bueno, Laura, Enrique Bernales, Laura Jaramillo, ¿verdad? Sí, creo que yo puedo cambiar el nombre. Voy a... como para... Para que te identifiquen cuando entres. Para que no crean que sos un ser mitológico. Sería genial. Yo no me pongo bravo. Es más, para la próxima me voy a poner la ninfa Gabriela Guerra Rey. Vos te puedes poner aquí Tania, que también, bueno, Me puedo poner la ninfa tiene Quitania. sus ribetes mitológicos, o legendarios, no mitológicos, medievales. Es como un todo, es como un todo. Sí. Y bueno, nada, bueno, pero acá está Henry que trae sus back, estos que siempre... Trajo Morgan Freeman, ¿no? Ah, lo tenés ahí a Morgan, qué bien. Sí, es que justo tenemos un grupo de cine Brad. y hablamos de Las esta 7 pecados película de capitales. Seven. Exacto. Ah, qué peliculón, Dios Sí, sí, mío. sí. Muy buena. Y bueno, por acá está Rodrigo, que ya es nuestro colaborador directo, fijo, permanente, y nada, muchas gracias Rodrigo por estar también. Y bueno, nada, vamos a esperar de los que se vayan conectando, yo creo que un par de minutos. Hoy como íbamos a hablar, bueno, voy a hacer la intro ya para arrancarnos y que los demás se vayan colando poco a poco, ¿no? Por aquí va entrando, mira, Gaby Ochoa, una tocaya de acá. Hola, ¿qué tal? También, hola Gabriela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Hola, Gaby. hola. Hola, hola. Y bueno, acá Hola. se nos ocurrió, estábamos, bueno, vamos a trabajar con el inicio de Pedro Páramo, y creo que era un texto muy atractivo, y con este cuentito de Ana María Matute, pero nada, estuvimos conversando ayer, antier, con Ania, con Luciano, que es nuestro anfitrión. En el año 2017, la editorial que me publica en España, Uso, hizo una antología por los 100 años de Rulfo. Entonces, en esa antología yo tengo un cuento dedicado a Rulfo, es un cuento sencillo, es un encuentro con él, narrado en primera persona. Entonces, si me lo permiten, voy a hacer una lectura del cuento y con esto abrimos, y bueno, ya después le cedo la palabra a Lucho, que va a empezar con el análisis de las obras, ¿no? En lo que vamos conectándonos. Se llama Polvo de Olvido o Historias de Aparecidos. Nos veíamos con frecuencia, casi todos los martes. Nos encontrábamos en la librería El Ágora, en Insurgentes Sur 1632, Colonia Florida. Allí nos habíamos conocido y se nos hacía romántico eso de volver al sitio fundacional una y otra vez. Éramos muy sentimentales con ciertos protocolos. Él, porque no sabía ser de otra manera. Yo, porque tenía miedo de no llegar si quedábamos en vernos en otro sitio. Nunca recordé los trayectos, porque solo el final del camino tenía verdadero valor para mí. El día en que lo vi por primera vez me estaba quitando las gotas de lluvia que habían quedado dispersas en la gabardina, y él miraba un estante del fondo, un poco atrás de la puerta de 2 hojas, con cristal y madera por la que se accedía. En aquellas repisas se empolvaban viejas obras a las que nadie hacía mayor caso. Así era él, le gustaba husmear en el polvo. Disfrutaba el contacto con los ácaros y el tacto de los papeles antiguos, ocres, desmoronándose, como si al tocarlos pudiera salvarlos. Los salvaba del olvido. Vi que hojeaba una primera edición del griego Constantino Cavafis, que databa de 1962. Abrió el libro, y como si supiera que yo pertenecía a esa isla a la que vuelven todos los Ulises, comenzó a leer Ítaca. Dejé la gabardina oscura detrás de la puerta, colgada en un perchero de metal duro, de bronce quizás, y me acerqué con el vestido rojo para estar segura de no perderme un solo verso. Cerré los ojos y dejé que su voz se convirtiera en mi viaje. Tenía la mirada clara, a pesar de que ya no era un hombre joven, también triste como la de todo el que ha sufrido la vida.
y aunque hacía muchos años de eso, yo podía ver en sus palabras, apretadas entre los dientes, a los personajes de su única novela, gracias a la cual lo había reconocido de inmediato. Sin necesidad de decir mucho, entre lectura y lectura, nos dedicamos a escarbar en el estante de los libros inmemoriales. Él tosía por el polvo, aunque no parecía importarle en absoluto. Yo sentía que su tos podía ahuyentar a los fantasmas que estábamos despertando entre aquellos anaqueles, pero más bien tenía el efecto contrario. Sus espasmos de ultratumba los iba despertando y dándoles vida. Todos están muertos, me decía, hasta que tú o yo abrimos un libro. Entonces vuelven a existir, ellos, los personajes, y a veces también sus creadores. Desde entonces siempre nos vimos allí, sin citas, sin fechas. Cuando yo llegaba esperando con algún viejo abierto y con su voz sombría tratando de imitar al personaje que hablaba en el libro, yo cerraba los ojos, nos dejábamos del librero hasta el suelo y nos leíamos y escuchábamos como si el tiempo se hubiera atascado. Era una película de esas en donde solo hay dos personajes y una locación, pero uno de ellos tiene tanto que contar que es suficiente no solo para llenar el tiempo, sino para hacer un filme célebre que los cinéfilos avesados van a recordar luego cuando pasen los años, incluso si no vuelven a verlo jamás. Él habló de México, país al que había descrito, retratado y reinventado. El tono se le hacía lánguido cuando hablaba de eso, que era casi siempre. Hablaba de literatura porque, claro, era un gran lector, y a veces de acción de algún párrafo de Cervantes o de Quevedo. Me inquietaba la posibilidad de que alguno de ellos se molestara porque una simple estudiante de coleta y vestido corto se atrevía a poner en duda la técnica precisa para referir cierto pasaje ya enclavado en la literatura universal. Cuando no nos gustaba algo, llegábamos a sentir la presencia hostil de su autor. A Juan le encantaban los clásicos, los relatos antiguos, los Quijotes, las primeras ediciones, recordar a los muertos y las historias de aparecidos. Me contó muchos relatos de fantasmas que nunca escribió. Los tenía en la cabeza. Allí vivía y eran tan reales que cuando alguien se nos acercaba, él callaba. Decía que solo así los vivos no espantaban a los muertos. Estar vivos es lo normal, cuando cualquiera está vivo, pero estar muerto y regresar en las páginas de ciertas obras, en el frenesí oral que un viejo le dedica a una chica tierna como tú, es un acto simbólico que no debe ocurrir delante de todo el mundo, decía. Solía callar cuando alguien se nos acercaba y evitaba todo contacto a excepción del que iba consolidando conmigo, que de todas formas nunca llegó a ser más que verbal. Era un hombre tímido, decían, pero yo no conocía al oficinista retraído, sino a un narrador elocuentísimo que no paraba de hablar y de contar, plagado de símbolos, de recuerdos, por cuyos ojos menguados emanaban sombras con las que aprendí a convivir. Un martes cualquiera llegué a El Ágora y no lo encontré. Para ese entonces ya nos veíamos varias veces a la semana a costa del descuido de mi trabajo como mesera que hacía en las tardes noches para pagar mis estudios de letra. Lo busqué por toda la librería, entre los estantes, debajo de los libros amontonados y en los sillones del café. Luego regresé a nuestro sitio y, a falta de algo mejor que hacer, me puse a revisar las repisas mugrientas. Parecía como si en 100 años nadie hubiera tocado aquellas tablas cargadas de historia cuando, oh sorpresa, descubrí un libro suyo en uno de los anaqueles altos, como si alguien intencionalmente lo hubiera puesto hasta arriba para que no pudiera alcanzarlo. Era Pedro Páramo, que yo también conocía, ni más ni menos que una primera edición de 1955. ¿Cómo me habría gustado compartirle el hallazgo en aquel instante? Abrí el libro pequeñito, con portada sepia, por cuyas hojas resbalaban polillas confundidas por la novedad de que algún intruso removiera su refugio. Busqué mis pasajes preferidos, de cuando la madre muere, de cuando Juan Preciado llega a buscar a su padre, y de cuando se da cuenta, por primera vez, de que allí, en Comala, nunca se sabe si habla un vivo o un muerto. Luego leí el libro completo, de un tirón, casi acostada en el piso, haciendo tiempo para que llegara. Nunca más apareció. Al partir, vi que su saco negro colgaba del perchero detrás de la puerta. Me sobrecogió la idea de que le hubiera sucedido algo. No sabía dónde buscarlo o a dónde llamar. Partí al anochecer cuando cerraron la librería, sin noticias. Les había preguntado a las 2 o 3 vendedoras y a alguien que pasó levantando papeles del suelo, donde los lectores solían tirarse a repasar pasajes enteros, como si esa fuera la práctica habitual allí. No hubo respuestas, ni ese día, ni al siguiente, ni durante el mes próximo, en el que fui día tras día tratando de encontrar los rastros de su sombra. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba enamorada de él, no a la manera burda, tradicional, en la que el amor se expone, sino con algo más espontáneo y profundo a la vez.
de sus gestos al pasar los dedos por las líneas de las grandes obras, del recuerdo de su voz dando vida a un personaje y de su compañía taciturna que, todos juntos, instituían el mejor hogar del mundo. Él tenía muchos más años que yo, demasiados quizás, pero eso no importaba. Mi amor estaba más allá de las palabras, de los espíritus, de lo autorizado. Mi amor rebotaba en las paredes forradas de la tienda y me estallaba en el rostro, sin poder entender por qué se me ablandaba el corazón de aquella insensata manera. Juan estaba cerca, podía sentirlo, pero no podía verlo. Mi alma de lectora despiadada se había quedado hipertérrita ante la certeza de no volver a verlo. Temí lo inexplicable. Saqué de mi bolso la novela vieja que, por supuesto, me había apropiado sin el menor reclamo de nadie. Busqué la reseña bibliográfica de aquel ejemplar de Pedro Páramo, que se encontraba en las páginas finales porque era de tapa dura sin mensaje de marinero ni adioses anticipados. Decía claramente que Juan Rulfo había nacido en 1917 y había muerto en 1986. Yo había nacido en 1997 y apenas tenía 20 años cumplidos. Otro temblor asoló mi cuerpo. Yo había ido a verlo a él, o él me había venido a ver a mí. Esa tarde regresé a casa y le pedí a mi hermano que me llevara a Insurgentes Sur 1632 para llevar un recado. Vivíamos por el centro y en las noches era peligroso que una jovencita anduviera sola por una ciudad todavía inacabada. Cuando llegamos, solo encontramos un restaurante francés y un vulgar billar. Entramos al primero y pedimos un café. Sentada al final del salón, abrigada por la media luz y un fondillo de jazz, volví a sentir su presencia. Intuí que algo tenía que decirme, pero yo ya había abierto su libro y él estaba irremediablemente muerto. Este es el libro de Rulfo y son 23 narradores de toda Hispanoamérica. Y bueno, Bellísimo, bellísimo. muchas gracias, Henry. Nada, muy, muy bienvenidos. Por aquí tenemos a Hernán también, nos saludamos y nada, le doy la palabra a Rucho que va a empezar con los textos. Bueno, hola a todos. Me quedé pensando, qué buena estrella esta introducción del cuento de Gaby y el efemérides de hoy, porque, bueno, nació Borges hace más de 100 años y eso siempre motiva un brindis. Él, un poco para homenajear también a Rulfo, elogió grandemente la novela cuando la leyó, cuando de hecho tuvo elogios que no sé si haya tenido para otro escritor latinoamericano. Y me quedé pensando en eso que dijo Gaby en el cuento, de que él tenía un montón de historias de fantasmas en la cabeza que no había escrito. Y precisamente esa es una de los elementos que rodean de misticismo a Rulfo y a la novela Pedro Páramo, ¿no? Porque se sabe que él la escribió en 4 o 5 meses, si no me equivoco. Y bueno, cuando le han preguntado, o sea, cómo fue que se despachó con semejante monumento literario en medio año, que, bueno, dicho sea de paso, las circunstancias lo ayudaron porque había obtenido una beca, entonces ahí se pudo abocar tiempo completo a escribirla. Él dijo, ya la tenía en mi cabeza, ya la había escrito, ya la tenía escrito, solo tenía que pasarla al papel. Y bueno, es inevitable, ineludible hacer una pequeña referencia a lo que fue esa obra, antes de meternos en el fragmento que eligieron las chicas en este inicio de la novela, porque bueno, es una novela capital, porque es una novela parteaguas, no solo de la literatura mexicana, sino también latinoamericana y universal. Es una novela que está rodeada, ya te digo, de un misterio que a mí siempre me cautivó, ¿no? No sé si llamarlo misterio, pero un poco también por la figura de Rulfo, un tipo reservado, casi saturnino, que después se llamó a silencio, literariamente hablando, porque su producción literaria posterior a Pedro Páramo fue prácticamente nula. Creo que escribió El Gallo de Oro y algún guión de una película, pero bueno, escuché a Villoro una vez decir que fue intencional ese silencio y que lo usó como una caja de resonancia para que podamos de alguna forma absorber lo que él había creado en toda su dimensión.
porque es una novela compleja y es una novela que fue intencionalmente creada con complejidad. En palabras de Rulfo, él hasta casi da es gracioso porque casi da una fórmula para leerla. Él dice, yo la escribí para que el lector la entienda a la tercera vuelta. O sea, así nomás. Lo cual me pareció bastante llamativo, ¿no? Y bueno, quizás meterme en detalle me transforme en un spoiler, y un poco para secundar el espíritu de estos talleres de lectura, que las chicas quieren incentivar la lectura, un poco pensando en ese lector que por ahí se acerca por este arranque maravilloso y no leyó todavía la novela. No quiero meterme demasiado en lo revolucionario de lo que fue su narración y lo que se desarrolla dentro de Comala. Pero bueno, entonces diría de que nos echemos ese caminito del lecho de muerte de la madre de Juan Preciado hasta que ellos avistan Comala. Es un arranque que lo primero que se puede decir como lector es que te agarra de las pestañas y no te suelta, porque, o sea, yo no creo que haya lector que no haya quedado atrapado irremediablemente con ese arranque. Lo que plasma Rulfo ahí, que puede tener reminiscencias arquetípicas, la búsqueda del origen en esa madre que lo manda a buscar al padre que él no conocía, el anclaje con una realidad que son las madres solteras, una realidad de México, una realidad latinoamericana, la venganza implícita en ese y cobrarle caro el olvido al que nos ha sometido. Todo ese arranque a uno lo mete ya en tema y se lanza, ¿no?, a través de esta ensoñación que tiene el primero, porque un poco dice, ella estaba a punto de morir y yo en plan de prometerlo todo, algo así. Entonces, pero parecía no muy convencido estaba simplemente haciéndole promesas a un moribundo para quizás apaciguarle un poco las penas, pero después él en esas pesadillas, en esos sueños, en esas recurrencias, siente el deseo irrefrenable de ir. Y en ese ir a Comala, que es un descenso en todo sentido, y que está tan bien plasmada esa atmósfera, una atmósfera que se pudre por las saponarias, un aire caliente que de repente desaparece y lo que queda es el calor, un contraste que está muy bien logrado con una imagen que a mí me parece maravillosa, cuando él ve Comala y dice, pero esto no se parece en nada a lo que mi madre me contó, y dice, yo fui con los ojos de mi madre, ¿no? Toda esa prosa de un calibre poético gigante, que también obviamente contribuye a ir metiéndonos, ¿no?, adentro. El momento que él dice, después de transhumar los cerros bajamos cada vez más, habíamos dejado el aire caliente allá arriba y nos íbamos hundiendo en el puro calor sin aire. Todo parecía estar como en espera de algo. Nada, o sea, es maravilloso como él a pie y juntillas va generándonos esa expectativa tremenda, ¿no? Y cuando se lo encuentra al arriero y se empieza a desarrollar esta cosa, este diálogo, hasta quizás un poco un diálogo que prefigura lo que va a ser Comala, porque es un diálogo que se sale un poquito de lo convencional y que a uno en todo momento lo envuelve en una atmósfera enrarecida, ¿no? Y los datos que él va dando, las alusiones al descenso, las alusiones al calor, ese comentario que a mí siempre me gustó mucho cuando dice, aquello está sobre las brasas de la tierra, en la mera boca del infierno, con decirle que muchos de los que allí mueren
al llegar al infierno regresan por su cobija. Una cosa Genial. Sí. maravillosa, ¿no? Qué manera de decir el infierno en la tierra, ¿no? El infierno en la tierra, y cómo esas palabras que él empieza a poner como casi distraídamente, empiezan a sembrar una inquietud en nosotros, porque aparece el infierno, aparece el retrato de la madre, que era una madre supersticiosa, y dice, no, a mí me parece cosa de brujería eso de la foto. Fíjate cómo él va instalando palabras que de alguna manera van minando tu conciencia y poniéndote, predisponiéndote para ese descenso y para inquietarte cada vez más. Quizás un momento de clímax muy grande, o el primero, viene cuando él se confiesa hijo también de Pedro Páramo, y él le dice, ¿quién es Pedro Páramo? Y él le dice, un rencor vivo. Y ahí uno ya está en éxtasis, ¿no? Porque ahí ya estás volado y decís, me quiero meter acá, pero con todo. Y bueno, la cosa sigue, llegan, atisban Comala y lo que sabemos todos, ¿no? Ahí es cuando dice, che, pero esto, ¿qué pasa acá? ¿No? Acá están todos muertos. Y Pedro Páramo murió hace muchos años. Yo creo que un arranque, no sé, inmejorable. Quizás uno de los mejores arranques de novela que yo haya leído en mi vida. Es algo, yo no entiendo cómo este hombre creó esto en 5 meses, porque para mí es algo, no sé, sobrenatural casi. Quizás en su genialidad él quiso emular todo lo sobrenatural y todo lo fantástico que después va a venir, ¿no? Adelante en la trama. Hay un momento que también yo creo que es clave, que quizás, no sé, no me gustaría decir que se pasa por alto, pero de alguna manera también va sentando un poco las reglas de juego de lo que va a ser la novela, cuando él está conversando con el arriero y él le dice, váyase mucho al carajo. Y él le dice, ¿qué dice usted? Ah, que ya estamos llegando, señor. Y es ese momento que a vos también te pone los pelos de punta, porque ¿qué está pasando acá? Como que te descoloca. Y yo no me canso de decir, qué genial esto, que después uno cuando lee la novela se encuentra después con diálogos, ¿no? Que comienzan en una página y se complementan 3 páginas después, que todo eso obviamente está hecho con una intención. Pero bueno, dicho lo que dije acerca de no arruinar o no transformarme en un spoiler, no me voy a explayar demasiado sobre eso. Bueno, después, en términos generales, creo que valdría la pena decir que esta es una construcción simbólica de la realidad mexicana, que es una novela fantástica, pero que tiene contornos que tienen anclaje con la realidad, la guerra cristera, la revolución. Se habla también, y esta es la magia de la literatura, ¿no? Se habla también de que influyó mucho el acervo cultural también de México. Mucha gente pensaba, y él lo tuvo que aclarar muchas veces, que los campesinos hablaban como hablaban en Pedro Páramo, como hablaban en El Llano en Llamas, y él dijo, no, los campesinos no hablan así. O sea, él obviamente se aferró a una realidad y la reinventó. De ahí radica también esa originalidad. Y incluso hay una anécdota muy, muy jugosa que él cuenta, que una revista quiso ir a retratar los paisajes del Llano en Llamas, de Pedro Páramo, y no los encontraron. No los encontraron porque esos paisajes fueron reconstruidos en la cabeza de Rulfo. Yo pensaba, frente a tamaña obra, después ponerse a hablar del cuento de la española, ¿cómo se llama? Ahora fue el Matute. Matute. El cuento de Matute.
es como que echaba una sombra tremenda, pero sin embargo hay puntos de contacto, sobre todo en lo simbólico, en lo metafórico, ¿no? En el cuento de Matute, en esta urdimbre de metáforas, que a la primera lectura uno puede hasta quizás tildar de simplona, ¿no? Porque es casi la primera reacción, pero inmediatamente cuando uno empieza a procesar el cuento, empiezan a aparecer cosas interesantes. Todo lo que ella dice, todo lo que pone, tiene un sentido y es como que si estuviera tallado casi el cuento en lugar de escrito. Este pasaje de la niñez a la adultez, muy bien expresado, con todos estos elementos que en general en un cuento son normales, ¿no? La economía del vocabulario y la eficacia del vocabulario, nada está puesto al azar. Decía Cortázar, es una novela sin ripio, ¿no? El cuento. Pero acá me parece como el paroxismo de eso, es maravilloso todo, palabras como la valla, el pozo, el quicio, la forma en que la mamá le comunica al hijo que el amigo está muerto, no es gratuita, porque no lo llama por el nombre, le dice niño, y es una forma muy cruda, ¿no? Decirle a un niño, se murió tu amigo, olvídate de tu amigo. Que por supuesto uno intuye que Matute nos está diciendo algo con eso, ¿no? Nos está diciendo quizás lo difícil que es comunicarse con un niño, quizás las embestidas de la vida cuando uno tiene esa edad y cómo uno asimila los sucesos serios, los juguetes, el reloj roto, que también todo parece tener, ¿no? Una significancia cabal en el cuento. Y en el desenlace, bueno, está quizás expresado más claramente la intención, pero lo lindo, y me parece que viene muy bien para charlarlo ahora entre todos, es todos estos elementos que siembran un detonante en la conciencia del lector. Le decía cuando lo propusieron las chicas, yo les decía cuántos hemos hecho espeleología, ¿no? Hemos vuelto a ese pozo por esos juguetes que enterramos, por esa amistad que olvidamos, ese volver a la patria de la infancia que es un volver recurrente que tenemos todos. Entonces me parece un cuento interesantísimo en ese sentido sobre todo. Bueno, y sin más, para no apabullarlos, el que quiera tener el don de la palabra y secundarme con estas locuras, bienvenido sea. Gracias, Luchito. Y bueno, quería también hacer la acotación de que el propio Rodrigo nos había propuesto después del taller del mes pasado, del primer encuentro, este es nuestro segundo encuentro, que trabajáramos también con mujeres. Tenemos algo muy especial para el tercero. Pero bueno, aquí quisimos también introducir a una autora que es una autora conocida. Estamos también empezando a trabajar con autores conocidos para que incentivar a que se nos unan otros, ¿no? Y que quieran participar y que quieran leer, sobre todo, que es el objetivo. La verdad es que en el primer encuentro la grabación se queda, la subimos luego al canal de YouTube de Aquitania. Es muy posible que este lo subamos también a la ninfa mayor, la Gaby Zambucetti, que le voy a mandar un saludazo, anda de vacaciones por la Grecia incendiada, entonces bueno, acá nos estaban apoyando también Enrique y Lau. Y nada, aquella grabación que se quedó ahí, que está disponible y que esta también la van a poder ver después, tiene más de 80 visualizaciones, o sea, la verdad es que ha funcionado muy, muy bien, muy bonito, y esperamos que pase lo mismo. Y bueno, ya regresando al punto donde Lucho lo dejó, y para darle la palabra a los demás, porque creo que Lucho además se metió con casi todo lo que iba anotando. Hace unos años fui a Comala y yo iba con esta ilusión, tenía que hacer un reportaje sobre el estado de Colima, ¿no?
para la revista México Desconocido y tenía que escribir una historia, que terminé escribiendo una historia alusiva a una posible descendiente de Juan Preciado, que también va en busca de las sombras de sus descendientes, ¿no? Porque esto es un pueblo de sombras, y bueno, es muy sorprendente que llegas a Comala, y Comala es un pueblo hermosísimo, ¿no? Que no tiene nada que ver con la Comala de Rulfo. Y cuando estaba trabajando, preparándome para escribir este cuento de la antología sobre Rulfo, en algún momento leí o escuché alguna entrevista, la verdad es que no lo puedo recordar ahora, salió mucho material ese año también por los 100 años, que él decía que nada, tenía el cura del pueblo en el que él se inspira, que no era Comala ni se llamaba Comala, que es intrascendente cuál pueblo era, es uno de los pueblos de nacimiento. Este cura era medio tío de él, y entonces el cura le contaba los secretos que le contaban los sabios del pueblo en confesión. Y de hecho los primeros capítulos de Pedro Páramo se empiezan a publicar en una revista, y luego los pobladores decían que este es fulano y este es el otro, ¿no? Y esta es la historia que le pasó a tal, porque la conocían, y la conocían por la tradición oral, que creo que también es algo muy interesante en Rulfo, que él está rescatando una tradición oral más allá de que la reinvente, y que la reinvente con su propio lenguaje, ¿no? Pero sale de esa tierra y sale de la vida de esas tierras, que además él la lleva al extremo. Yo creo que hay los puntos, o el punto principal que encuentro de coincidencia. Bueno, Ana María Matute es premio de muchas cosas, tiene un montón de premios, pero sobre todo es premio Cervantes de literatura, que eso mata todo, ¿no? Esta es una escritora de la posguerra, es una gran cuentista. Queríamos también que este cuento, bueno, traer algo pequeño para que nos diera tiempo en esta hora que tenemos de comentarlo, pero este cuento incentiva mucho a la lectura de sus historias, y tiene unas historias maravillosas, ¿no? Tanto de novela como de cuento, que vale muchísimo la pena leer. Y creo que el punto coincidente, o el que yo vi y sentí cuando lo estaba leyendo, es esta especie de detención en el tiempo, ¿no? De lo que pasa, de un tiempo narrativo que se va totalmente de lo que al principio parece que te está planteando la historia, porque efectivamente Juan Preciado llega a Comala, y bueno, no voy a spoilerear yo el resto de la historia, pero ahí todo se detiene, ¿no? Y en tanto, en el cuento del niño, el tiempo se detiene en la búsqueda de él, de su amigo, y en ese tiempo pasa todo, pasa la vida, y el niño crece. Y cuando el niño regresa a su casa, pues con esta idea del traje, de mandarle a hacer un traje nuevo, porque aquel se le había cortado, se le había quedado muy corto, el lector tiene que entender que en esa noche en que salió a buscar a su amigo pasó la vida, que también es un poco la vida del desamparo, ¿no? La vida de una búsqueda donde no pudo encontrar lo que estaba buscando, y cuando crece, bueno, pasa este crecimiento, esta madurez, que ya no pasa solo por lo emocional, sino por lo físico. Y bueno, nada, aquí lo abro por si alguien quiere comentar, hacerse dueño de las palabras. Bueno, rapidísimo. O sea, además de lo increíble de las hermosísimas historias que leímos hoy, si ustedes buscan Comala y buscan la descripción de Wikipedia, el poder de la literatura es tal que hay un parrafito de 3 líneas, y la descripción dice latitud, longitud, lo más importante que dice es: este pueblo se hizo famoso por la novela Pedro Páramo de Juan Rulfo. O sea, qué cosa increíble, ¿no? O sea, porque ¿cuántos han escrito sobre París? Pero no hay una novela que tú digas, bueno, es que esta novela puso a París en el mapa. Y este pueblo pequeñito que está ahorita en el imaginario de todos, y que además no se parece a nuestro imaginario, porque nuestro imaginario se lo debemos a Rulfo, digamos que su cosa más importante es que allí ubicó Rulfo su novela Pedro Páramo, ¿no? Y regresando a lo que decía Gaby de las similitudes entre ellos, creo que hay una similitud además en este lenguaje, en principio muy sencillo. O sea, no es un lenguaje rimbombante, no es un lenguaje rebuscado, es un lenguaje simple, que sin embargo lleva un mensaje complejo en ambos casos, ¿no? O sea, es una historia, son historias complejas, ¿no? O sea, tenemos desde
una lectura más simple de la madurez del niño a fuerza de los golpes de la vida, esta madurez precipitada que a veces tenemos sobre la base de eventos desafortunados, y bueno, todo lo demás, que todas las otras lecturas posibles de este cuento. Y lo mismo pasa con Pedro Páramo, o sea, son unos lenguajes hermosísimos, son lenguajes de estas historias desmesuradas en su contenido, con palabras simples, ¿no? Y ya, eso era. Bueno, y con esto que decía Ania de poner a Comala en el imaginario del mundo, nos puso al mundo a ficcionar sobre Comala, ¿no? Y me acordé de esta línea de Sabino que dice: en Comala comprendí que al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver. Y cuando fui en esa ocasión a Comala, le preguntaba a todo el que tenía cerca si había realmente una coincidencia vivencial y si Sabina había estado, y Sabina jamás en la vida estuvo allí. Pero Comala ya era Comala, ¿no? Como Macondo es Macondo. Perdón, Lucho, que ibas a decir. Sí, bueno, esa es la injerencia también que tiene la literatura en nuestra cultura, ¿no? Nuestra cultura, nuestro folclore. Nosotros, gran parte de nuestra historia es literatura. Nosotros comenzamos a contarnos cuentos alrededor de una fogata y así fuimos, de alguna manera, urdiendo nuestras instituciones, nuestras creencias. Entonces no es raro que eso suceda. Cuando uno viaja por América le parece ver un Macondo, un Comala, una bahía de sal. Se instalan sí en el inconsciente colectivo. Y también con respecto a Comala es interesante, yo no sé qué grado de veracidad tenga esto, no sé si estuvo en la consideración de Rulfo, pero sí sé que muchos críticos vincularon la elección del pueblo con la palabra comal, que si mal no tengo entendido, es un plato en el que un plato típico de México, digamos un utensilio de cocina donde cocinan y donde que está bien caliente, ¿no? Siempre para... Entonces, hay una teoría al respecto, o sea que no fue caprichosa, si esto llegara a ser cierto, la elección del nombre, ¿no? De hecho, los souvenirs que te llevas de Comala son unos, yo que me compro mi souvenir, mi imán para el refri, son unos comalitos, ¿no? Eso, que es el plato este. Es como una especie de sartén, ¿no? Es un instrumento. Sí, un instrumento de cocina. De cocina. Bueno, yo quería comentar algo sobre poquito sobre lo de Matute con el tema de la valla, ¿no? Que separa a los dos niños, ¿no? Es un texto de la década de los 50 y todavía el recuerdo fresco de los campos de exterminio nazis estaban ahí, ¿no? Yo creo que ahí hay como que esta idea del niño que está fuera del campo y el niño que está en el campo, ¿no? Entonces, creo que la valla se conecta muy bien con este tipo de historias que luego se han contado en el cine también, ¿no? Esta idea de los que están del otro lado de la valla, ¿no? Pero siendo una historia de los 50, bueno, después en los 2000 y en los 90 y más adelante, bueno, esa valla es la valla que separa, bueno, Europa y Melilla, ¿no? Ceuta y Melilla con respecto a lo que es esa parte del mundo de la que quieren escapar muchos, ¿no? Como ahora en Afganistán también, ¿no? Que quieren Los escapar, refugiados. ¿no? Exacto, ¿no? Esta valla me hace pensar en muchas vallas que hay en el mundo, ¿no? O sea, la valla que hay entre México y Estados Unidos, la valla que separa el aeropuerto de Kabul de los interiores, de los exteriores en este mismo momento, ¿no? Que depende de eso de la vida o la muerte de muchas personas. Y en el caso de Pedro Páramo, o sea, siendo una novela que se publica en los años 50, los años 50 en Argentina, en Perú, en México, en muchos países, luego de la Segunda Guerra Mundial, es el desarrollo. Vamos a apostar por la modernización, por la modernidad, por construir otro tipo de civilización, ¿no? O sea, del progreso y todo este rollo. Y me parece muy curioso que Pedro Páramo, o sea, que Juan Rulfo escoja una novela sobre eso que es el pasado, pero que todavía está presente en el imaginario de nuestros pueblos, ¿no? La hacienda, el pueblo, cuando muchos de los gobiernos y las políticas desarrollistas, ¿no?
casi en toda Latinoamérica las políticas eran keynesianas del desarrollo, el peronismo en Argentina, en Brasil, también las políticas en Perú, en Chile, la idea de desarrollarnos, del progreso estaba ahí, el mundo antiguo hay que dejarlo, ¿no? El indígena, el campesino, ahora es el obrero, la gran industria, ¿no? O sea, pienso en Perón, ¿no? Pienso en Argentina y todos los planes que tenía el peronismo de modernizar, ¿no? Y también Sí, lo mismo pasaba en México, ¿no? La década de los 50 es una década de desarrollo, de progreso, pero lo que propone Pedro Páramo, como lo hace Arguedas en su momento, es este mundo todavía está aquí, ¿no? Y nos va a seguir cuestionando, ¿no? Por ejemplo, algo que conversaba con una amiga en algún momento era que el Pedro Páramo de estos tiempos es un narco, ¿no? Sería un narco. Si hacemos Pedro Páramo, lo escribimos en este mismo momento, sería un narco como las series que nos muestra Netflix o todo este tipo de literatura, narco literatura que existe ahora, ¿no? O sea, ese sería el narco, o sea, sería el tema de ahora, ¿no? Pero el campo siempre, este lugar olvidado que siempre nos cuestiona a los latinoamericanos, ¿no? Sobre el tema del progreso, ¿no? No sé, esas dos cositas que quería comentar. yo creo, y de hecho, mira, te voy a decir, en una conferencia que me pasó Gaby hace poco de Villoro, hablando de Pedro Páramo, él menciona algo de lo que estás diciendo y dice que de alguna manera él quiso representar a ese segmento, a ese gran eh, estrato de la sociedad que siempre está afuera, o sea, que queda fuera de la modernidad, que queda fuera de los planes, que está irremediablemente olvidado. Y la forma de que él lo hizo también es muy simbólica, porque es algo que está ahí estancado, que vive en una suerte de purgatorio en la tierra, donde conviven con el pasado, el presente, es un lugar atemporal, fuera de los planes de desarrollo de cualquier gobierno. O sea, es gente marginal, ¿no? Totalmente marginada. Entonces, en ese sentido, y después otra cosa que dijiste me pareció muy curiosa, porque yo lo primero que pensé, ¿sabes lo que se me vino a la cabeza? Y como veo que sos medio cinéfilo también, Sí, lo primero que se me vino a la cabeza cuando leí el cuento de la Matute, ¿sabés qué fue? El niño del traje a rayas. Lo sí, primero, o sí, sí. sea, lo primero que pensé. Entonces es muy, la verdad que está buenísimo el comentario en ese sentido, ¿no? Por las cosas que genera un texto que fue escrito, como vos bien puntualizás, en la década del 50, ¿no? Sí, y otra cosa que también, bueno, en el caso de Pedro Páramo, el primer párrafo toca un tema fundamental para muchos latinoamericanos, el tema de la familia. Aparece el hijo, el padre y la madre, ¿no? Y de ahí de arranque, yo creo, bueno, en ese sentido sí coincido bastante con Luciano en que, bueno, hay novelas o cuentos, historias que para que arranque, tiene que arrancar así con todo como bien, ¿no? Como ocurre con Pedro Páramo. Y bueno, ya hay tantas novelas que también tienen buen arranque, ¿no? De ese tipo, ¿no? Que te engancha ya porque están ahí los principales temas del espacio, de donde uno vive, ¿no? Porque, bueno, lo que retrata de alguna manera es su Jalisco, ¿no? Imaginario, como, bueno, influenciado probablemente también por Faulkner, ¿no? Que retrata también su Oxford, Mississippi imaginario también, que lo transforma, ¿no? Eh, pero que de alguna manera lo vuelve universal, como pasa con García Márquez también, ¿no? Y con Macondo, ¿no? Es decir, estos espacios de ficción que se vuelven universales y que sustituyen a la misma realidad, ¿no? Lo que ya, bueno, lo hizo Cervantes con el Quijote y con Sancho Panza, ¿no? Que durante muchos siglos pensábamos que eran personajes de ficción, pero últimamente, bueno, en realidad él se basó en una realidad, pero luego superó esa realidad, alcanzó esa universalidad de la ficción y luego se vuelve a la realidad, ¿no? Escribió sobre sus vecinos, supuestamente Cervantes, ¿no? Esos son los personajes que aparecen en el Quijote, ¿no? Una de las últimas investigaciones que han salido sobre eso, ¿no? Pero digamos que me parece alucinante cómo, y lo mismo pasa con Arguedas, ¿no? El mundo andino adquiere una universalidad a partir de José María Arguedas, ¿no? Eh,
Y yo creo que eso es lo que consiguen este tipo de escritores, ¿no? Esos espacios que no eran literarios, porque muchos también en los escritores latinoamericanos queríamos hablar de otros lugares del mundo más bonitos, ¿no? Que estos pueblos olvidados, ¿no? Pero al final, muchas de estas historias de estos pueblos olvidados son las que realmente han dado la universalidad a estos escritores, ¿no? Creo que es Sí, lo que quería comentar. es increíble porque se da como un fenómeno inverso. O sea, ellos escriben sobre una cosa vernácula, totalmente arraigada, y eso se extrapola hacia la universalidad. Es increíble, ¿no? Porque sí, de alguna manera ahí está un poco de lo de la magia de la literatura también, ¿no? Me hace recordar también un poco, un ratito nomás, ahí, Adelante. a su manera también lo que hace Di Benedetto con Sama, ¿no? Este lugar perdido de Claro, Argentina, no es Buenos Aires, lugar perdido ahí, bueno, en el Paraguay, o sea, ahí en ese lugar así imaginario del interior de esa parte del Cono Sur, y que también le sí. da universalidad, ¿no? Obviamente que Di Benedetto no es Juan Rulfo, pero también está ahí No, dentro de esta tradición de escritor. Bueno, aunque supuestamente Di Benedetto es el co-creador del Nouveau Roman, ¿no? O sea, sí, no, pero de alguna claro, manera es muy buena la analogía que planteas, porque también es una novela capital en ese sentido y puede ser emparentada también a Pedro Páramo. No por ahí no trascendió las fronteras como Pedro Páramo, pero sí, es una novela maravillosa, ¿no? sí. Le doy la palabra a Rob. Sí, me gustaría comentar algo antes de que se continúe en toda esta parte de la novela, porque precisamente yo considero si algo ocurre con Rulfo y probablemente con toda su obra, aunque es, pues se podría decir que es pequeña, aunque es gigante, es imposible desmitificar a este autor y su propia obra y su liga con la obra, ¿no? Tan así que uno puede ir a cualquier librería, yo supongo que en Latinoamérica y puede ocurrir en cualquier lugar del mundo, en el cual uno pide que te entreguen un libro de Juan Rulfo y te entregan, y más bien te dicen que el autor es Pedro Páramo, ¿no? Eso llega a ocurrir las veces. Cosa que yo creo que no ocurre ni con Cervantes ni con Shakespeare, ¿no? No se los traga su propia magia referenciada o referida en su obra. Ese es el primer comentario. Segundo, y ya que están hablando de modernidades, yo considero que también parte de estas modernidades inventadas que se dan también en la literatura y más con estos ejemplos, uno de ellos, Juan Rulfo, es salir de las ciudades, porque al menos en toda América, exceptuando algunas partes de Estados Unidos y de Canadá, todo afuera de las ciudades es magia, punto. Ocurre mucho en México, cuando vamos a Oaxaca, que también ahí ocurre este fenómeno de, ¿vas a Oaxaca o a Ciudad Oaxaca? Porque todo fuera de Ciudad Oaxaca también es magia, ¿no? Entonces, le parece a muchas personas un poco como increíble que todavía existan estos lugares, pero más que verlos como sitios marginales o sitios, también tocando el tema del cine, intraducibles al lenguaje cinematográfico, bueno, ahora está el debate o va a iniciar el debate de si es posible trasladar a 100 años de soledad al cine, y es imbatible el decir que no han logrado traducir ni al teatro, porque se han hecho obras de teatro, ni al cine la obra de Pedro Páramo, ¿no? Entonces, eso también lo que a mí me indica es que más bien nos habla de quietudes, no aquello que se quedó fuera de las ciudades o fuera de las modernidades, no, más bien aquello que se quedó quieto. Y ya se hacía un ejemplo, ¿no? De que probablemente un nuevo patriarca en estas zonas de magia sería un narco. Pero no nos vayamos tan lejos en una cuestión en la que quisiéramos equiparar a un gran señor dentro de un espacio, porque también hay algo que en la relectura para el día de hoy me llama la atención, que dice, y es de él todo ese terrenal. No dice esa tierra, no dice ese terreno, no dice esos terrenos, dice terrenal. Ahí ya está tocando también el punto de lo terrenal. O sea, todo el mundo es de él.
¿no? Y esa es la sensación, como ya se anunciaba, de que todo señor cacique, todo señor dictador, todo señor guión, lo que ustedes quieran con poder en Latinoamérica, es dueño de, no del cielo, de la tierra, ¿no? Entonces también eso es Pedro Páramo. Y dos comentarios más para que no se me vaya, y tocando también lo que ya se hablaba de la autora Matute, de Ana María. Algo que me impactó, y lo recordará también Gabriela, es este asunto de los objetos, ¿no? De cómo nos dicen historias, porque eso también nos obliga a pensar en dónde están las personas, o en los objetos, o junto a los objetos, porque en un momento en el cuento dice, porque no podía ser que allí estuvieran las canicas, y se sigue enumerando los distintos objetos, y me recordaba a Shadai Larios, ¿no? Con esto de los detectives de objetos, en cuanto a pensar que también ahí se esconde el miedo a perder a las personas, no digamos ya una fotografía. En una fotografía que finalmente es un objeto, están esas personas que nos pueden estar mirando desde esa otra realidad llamada muerte o olvido, porque también será tremendo en algún momento que nuestras propias fotos a futuro, como ya ocurre en el presente de muchas personas, no reconozcan quiénes están en esas fotografías, ¿no? Y ahí vendría la verdadera muerte, aunque el objeto esté presente y lo retratado, lo dibujado a través de una imagen, sea alguien que ya nadie recuerda. Entonces es en el recuerdo, a través de esos objetos, que la gente muere o vive. Ya algo se mencionaba en cuanto al cuento de Gabriela que nos presentaba, ¿no? De que también releyendo se puede resucitar tanto al autor como a sus personajes, pero en las fotografías habría que pensarlo, ¿no? Y ya cierro este comentario con respecto a este punto en particular, que también ahí está encerrado el miedo a perder los objetos, las personas. Porque cuando pierdes, yo no me quiero imaginar, y toquemos madera, que pierdas aquella carta que te hace todavía suspirar, o se queme la casa, como le ha pasado a muchas personas. Conozco a una persona que se le quemaron los recuerdos, no nada más es la casa, se le queman los recuerdos. Entonces, ¿cómo vuelves a esas personas si no puedes volver a tocar aquello que esa persona tocó, aquel sitio donde esa persona respiró? Ya no digamos, como también lo trata Gabriela, en los sitios insurgentes. Bueno, Rulfo también vivió en insurgentes, y cuando uno pasa casi obligadamente a donde él estuvo en el 470, que bueno, ahora pareciera que está retomado por otro autor que, bueno, no llega al talón, pero bueno, se apropió de la casa, es por también respirar el aire que respiró Rulfo, ¿no? Y caminar por donde anduvo Rulfo. Entonces creo que también hace buen homenaje el cuento de Gabriela en esos otros sentidos que nos dan los objetos y la apropiación de los mismos, y el miedo que radica en ellos, para perderlos o no, o morir con ellos. Esto que dice Rodrigo me hizo acordar a una anécdota con mi sobrina Clara, y esa casi sabiduría intuitiva que tienen los niños, que me agarra ella el celular, y yo le digo, Clara, devuélveme eso, y se lo pone atrás de la espalda, y digo, por favor te pido, devuélveme el celular, dale, no juegues con eso. Entonces me lo muestra así amenazante y me dice, no vengas o te borro los recuerdos. Una cosa que me dejó, viste, Tremenda helado. para la bella Clara, ¿no? Que además es una niña pequeñita. Y estaba pensando, bueno, el Ágora, que es esta librería en la que recreo la historia del cuento, es una librería que existía de verdad y que Rulfo visitaba. Entonces de ahí nace imaginar a Rulfo allá adentro, y el reencuentro con Rulfo, y revivir a los personajes de la literatura a través del objeto libro, ¿no? Que era algo que obviamente me unía a la hora de escribir este cuento con Rulfo. Y con esto que estabas diciendo de los objetos, y este objeto muy especial que es la fotografía, ¿no? No recuerdo si esto está en este fragmento que estamos poniendo acá o si después, pero cuando él dice me sudaba tanto, ¿no? Que sentí que sudaba, que mi madre estaba ahí, la madre estaba viva con él, porque llevarla en el pecho y que sudara con él, también había este temor de vengo con ella a encontrar aquel recuerdo, porque además recuerden que la madre veía a Comala
con los ojos del recuerdo, para ella era una tierra prodigiosa, que no tenía nada que ver con la Comala que él estaba encontrando. Él había ido a buscar una tierra prometida y se estaba encontrando un infierno. Y bueno, me voy a hacer un salto medio abrupto, pero hubo algo muy interesante que dijo Enrique sobre las vallas. A propósito de que Matute es una escritora también de la posguerra, o sea, ella tenía 11 años cuando comienza la guerra civil, ella tiene que moverse constantemente, tiene las vallas y esta especie de enclaustramiento, de huirle a una circunstancia que luego evidentemente la va a marcar el resto de su vida como escritora, y me hizo recordar a otra escritora de la posguerra, de la Guerra Civil Española, que es Almudena Grandes, y que tiene esta trilogía de la guerra o algo así se llama, en la novela de las 3 bodas de Manolita. Es la historia de las mujeres que van a través de la valla donde están encerrados los hombres, tienen que comunicarse con ellos. Y la valla define y divide el gesto, divide lo que se van a decir y el contacto, ¿no? ¿Qué contacto puedes tener a través de una valla? Y la historia de Manolita es que se casa con un hombre que está allá adentro para poder tener franquear esa valla y tener también como las horas que le conceden a los casados, ¿no? Y de esta manera, pues nada, trabajar, porque al final ella se está juntando con un hombre que es un activista, ¿no? Y que escribe desde allá adentro sus versos y demás que van a influir en la guerra, y ahí la valla en esa novela tiene una significación especial, ¿no? Y bueno, nada, no queremos extendernos demasiado, queremos dejar unos minutos para los anuncios parroquiales. Quería que Enrique nos contara también un poquito del grupo de cine, y primero, antes de caer en esta especie de cierre, bueno, preguntarles si hay alguien más que quiera hacer algún comentario, nada, que nadie se quede con cosas por decir también, ¿no? Hola, Sí. disculpen, buenas noches, creo. Ay, soy de Perú y creo que me he confundido de horario. Es más, me he conectado 10 minutos antes pensando que son a las 7 era y pucha, lo siento tanto. Sí, Ah, Ariana, esto no es Comala, estamos sujetos a horarios. ay, y eso que lo había googleado y preguntado y estaba tan emocionada, pero vale, me alegra saber de que al menos he podido y tener una idea. Y Pero va a sí, quedar grabado, Ariana, entonces después yo les mandaré también por correo la grabación cuando ya esté subida en el canal, ¿no? Para que puedas ver todo lo que hablamos antes, pero nada, tuya la palabra si quieres hacer algún comentario a pesar de la hora. pues vale, yo quisiera hablar primero del primer cuentito, aquel que habla del niño. Y no sé si tal vez ustedes ya lo habrán comentado antes, bueno, no tengo idea, recién estoy ingresando. Sin embargo, me llamó mucho la atención y es que me hizo pensar mucho en el niño interior. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Y Sí, el cómo vamos creciendo y cómo nos vamos olvidando de nosotros mismos, ¿no? Y es algo así como que nos abandonamos y entonces hay un momento en el que queremos regresar y de pronto buscamos y luego lo damos por hecho y seguimos con nuestra vida de adultos. Y bueno, yo tengo 19 años, sin embargo, me hizo reflexionar bastante, me tomó bastante tiempo, de hecho, recaer en esos pensamientos. Me hizo recordar también el Principito y cómo constantemente habla de no olvidarnos de nuestro niñito, ¿no? De apapacharlo y comportarnos como él siempre, de llevarlo siempre de la mano y ir juntos por la vida. Me gustó muchísimo. Y bueno, y Pedro Páramo, ay Dios mío, tiene un aire súper misterioso. Lo leí y eso que son poquitísimas páginas y ya sentí escalofrío y venga, me encanta, me encanta. Muchas gracias, Ariana. De hecho, decía Antoine de Saint-Exupéry en en la presentación del Principito, cuando le dedica a su amigo León Werth la obra, y dice, él puede comprenderlo todo, incluso los libros para niños, ¿no? Esa es su gran excusa para dedicarle un libro de niños a un adulto. Y
Sí. Quisiera hacer una recomendación, no quiero que se me pase. Es sumamente enriquecedor leer, o más bien dejarse llevar por la lectura que hace Juan Rulfo de sus textos, porque imprime un tono muy, muy especial, sobre todo esta emoción ordenadora de sus propios textos, te permite adentrarte aún más ahora que lo dice Ariana. Si ya con leerlo ocurre esta magia, entrar en el tono y empezar a intentar leer en el tono y sobre todo en el ritmo que lleva Juan Rulfo al momento de estar leyendo sus propios textos, te mete de una forma que evidentemente rompe con esa otra prisa de la modernidad, que es leer y beberte los textos, sino leer y darle su tiempo a cada una de las palabras, a cada uno de esos momentos y elementos de retorno, porque si algo ocurre en la primera cuartilla, y ahora sí que contada, fueron 204 palabras, empieza con Viña Comala y termina con Viña Comala. Entonces, son detalles que se pueden omitir al momento de la lectura, pero que sí te lo da el tono. Entonces, digo, por fortuna la modernidad hizo que se grabara la voz, el ritmo y cómo mastica las palabras Juan Rulfo, que uno entra también en esa forma retórica que él nos regala y todavía nos permite tener. Sí, Rodrigo, y en ese sentido también esa redondez que vos muy bien señalizaste se da también con el arriero, porque el arriero aparece al comienzo y también al final de la novela. Y es impactante esta parte. Ah, perdón. No, solamente esta parte en la cual cómo abre y cómo cierra la novela, porque es un gran cuentote, pero ahí ya entraríamos en cuestiones de técnica, pero dice Viña Comala y termina diciendo Pedro Páramo, voy para allá, voy. Ojo, no es el cierre de la novela. No querés que te señalen con los dedos. Pero hay un ir, hay un voy, hay un vine. Y conté de alguna forma los ir, venir, todas estas formas en las que nos está hablando Rulfo al inicio de la novela, y está plagado, pero se pierde. Esa es la gran formulación que nos hace al invitarnos a ese Comala del que ya nos está hablando y escribiendo y describiendo Rulfo. Bueno, aquí hay algo que tiene que ver con toda la novela y que creo que no puede no decirse, ¿no? Que es que cuando se llega a Comala no se sale de Comala, ¿no? Entonces, pero bueno, eso lo voy a dejar para el incentivo, porque también la idea de estos dos textos era que luego vayan a leer la novela. Además es una novela que uno se lee de una sentada y que no puedes dejar, y vayan a leer a la Matute también, que tiene mucho que decir. Por acá se conectó Marce, sí. Creo que también le pasó lo de la hora, confundido, ¿no? Con la hora, porque estamos cerrando. Entonces, nada, casi que hola y adiós, Marce, pero qué bueno que viniste, lo estamos grabando, así que después te lo pasamos también. Y nada, antes de hacer el cierre final, le quería dar este espacio también para que Enrique nos contara del grupo de cine, porque por ahí alguien se le quiere unir, y todo esto lo estamos organizando desde la Ninfa Eco, que es una revista internacional de escritores de todo el mundo en un solo lugar. Así que estamos, bueno, Enrique es peruano, pero vive en Estados Unidos, Laura, que nos estuvo apoyando también con toda la parte técnica desde Colombia. Bueno, nada, vamos a estar haciendo todas las transmisiones desde la Ninfa, y el grupo de cine también ocurre desde la Ninfa. Y bueno, Enrique, que nos cuente un poquito antes de que nos despidamos. Sí, un poquito. Se llama Tercos Grupo de Cine y Literatura, y lo que hacemos es este ciclo. Esta temporada el tema son los sentidos, y ahí les he pasado una fotografía, la última publicidad del encuentro del próximo jueves, 2 de septiembre a las 6 de México. Ahí hay un correo electrónico mío al que me pueden escribir para que puedan ser parte de lo que sería el mailing list, ¿no? Para que puedan tener la información de las películas, porque también les proporcionamos los links de las películas, y la idea es conversar y compartir. Ahora el próximo jueves, no esta semana, sino la próxima, vamos a hablar de Saló y el Imperio de los Sentidos, y
Y bueno, es cada 2 jueves nos encontramos para conversar sobre cine y literatura, ¿no? Cómo conectamos esos 2 temas a partir de, bueno, este ciclo que es Los Sentidos, ¿no? Gracias por el pase que me dio Gaby, ¿no? Para promocionar esta actividad, y cualquier cosa me pueden escribir al correo electrónico que aparece ahí en la publicidad de la Ninfa Eco, que es creo que es enriquebernales@lanifaeco.com. Y nada, eso, y creo que, bueno, coincido muy bien con Rodrigo y también con Luciano, esta cuestión de lo de Pedro Páramo. Es fascinante, y en una cosita nada más para terminar mi intervención, la cuestión del gótico, ¿no? Porque ahora hay todo un boom del nuevo gótico latinoamericano, ¿no? Sobre todo de escritoras mujeres, y de alguna manera también Pedro Páramo a su manera es una novela gótica, ¿no? Por ejemplo, Ariana comentó que le dio miedo, ¿no? El terror, ahí que ir al infierno y todo eso, y bueno, y es parte también de estas historias de terror que, bueno, también pasa con Samantha Schweblin y Instancia de Rescate, ir a un pueblo y que no puede salir del pueblo, es también un tema del gótico, ¿no? Y que lo retoma muy bien, bueno, Juan Rulfo, que lo toma de Follner, ¿no? Porque lo que llaman el gótico del sur, Southern Gothic, que es el que crea de alguna manera, inspirado en el gótico europeo, ¿no? Y que se vuelve, y que influye, bueno, en 100 años de soledad también, y bueno, en mucho de la literatura latinoamericana. Y eso sería todo lo que quería comentar. Bueno. Oye, y luego en su tiempo a Rulfo constantemente lo molestaban con su influencia follneriana, al punto de que él llegó a decir que no lo había leído, ¿no? Y era una manera, obviamente lo había leído, y era una manera también de quitarse. Sin embargo, eso el tiempo lo despejó, ¿no? Sí, Ya sí, hoy sí, no es sí. ya hoy no era importante porque Rulfo solo es una gran institución, es una cosmogonía para el mundo, ¿no? Sí, ¿Cuántos sí. escritores hay que vinieron a México solo porque existía Pedro Páramo y acá había un tal Juan Rulfo que escribió No, un tal de, Pedro Páramo, ¿no? a cuento de eso, Gaby, es conocida la anécdota de Kenzaburo Oe, premio Nobel, escritor terrible japonés, que vivió 2 años en México pura y exclusivamente para entender mejor y para poder El leer en México de Rulfo. español Pedro Páramo. Sí. Sí, exacto. Bueno, nada, vamos a despedirnos, vamos a ser leales a nuestro tiempo. Y Ania, antes disculpa. de despedirnos, recuerden que este encuentro es una vez al mes, y obviamente todos están más que bienvenidos para el próximo, y ya haremos el anuncio a tiempo de los textos a discutir la próxima vez. Y nada, muchas gracias por venir. Y muchas gracias por dedicarme este rato al maravilloso vicio de la lectura que le decimos. Y además creo que no nos podemos despedir sin hacerle este nimio homenaje a nuestro querido Borges, que hoy estaba naciendo en 1899 y que además se ha convertido en nuestro lema del taller, y es que otros se enorgullezcan por las páginas que he escrito, lo estoy citando de memoria, yo me enorgullezco por las que he leído, ¿no? Entonces, bueno, nada, muchísimas gracias por haber estado, los esperamos la próxima, y bueno, nos pueden escribir lo que quieran también, lo que quieran comentar, si, en fin. Un mundo maravilloso y un vicio maravilloso. Eso es para nosotros la lectura. Muchas gracias, Lucho. Muy, muy bonita tu... No, un placer como siempre. Un abrazo grande a todos. Hasta luego. Cuídense mucho. Marce, hola y adiós.